Iniciamos el contenido de la jornada, de la sesión de hoy, con dos personas para mí muy queridas y excepcionales, las dos en grado sumo, Antonio Vargas y Javier Torre de Silva. Quiero decir antes de nada, y no consumir más tiempo del que ellos puedan disponer, que están los dos aquí haciendo un enorme esfuerzo. No lo van a decir ellos, pero lo digo yo. Antonio tiene un vuelo transatlántico en unas horas y Javier Torre de Silva ha reagendado un arbitraje que tenía a primera hora, lo ha puesto a media mañana para poder estar aquí con nosotros. Así que a los dos, antes de nada, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Sabemos de la complejidad de vuestras agendas y lo valoro profundamente. Antonio Vargas, como sabemos, pues es lo que sería director de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services, de AWS para España y Portugal, pero es además pues miembro del board de las asociaciones de la industria tecnológica AMTIC y ADigital, y anteriormente fue manager de políticas y asuntos públicos de Google y presidente de la Comisión de Innovaciones de Multinacionales con España durante más de 6 años, ¿no? Además es profesor de posgrado en diversas universidades y escuelas de negocio y además es consejero académico de FIDE, que es una ocupación y responsabilidad que comparte con Javier Torre de Silva, que también forma parte del consejo de FIDE, y además Javier Torre de Silva pues es, como estamos viendo en pantalla, es socio responsable del área de tecnología, medios y comunicación, TMC, en el despacho CMS de Albiñana y Suárez de Lezo, pero tiene una amplísima trayectoria. Fue de los pioneros en el ámbito jurídico que empezó a normalizar la jurisprudencia y todos los casos que tenían que ver entonces con Internet, y hoy ha continuado en esa especialización, de manera que lleva años desarrollando una amplia práctica en ese ámbito, además de su experiencia también en Derecho Civil de Contratos. Él hizo la tesis doctoral en el Real Colegio de España en Bolonia, dirigida por quizá los dos grandes nombres del derecho hispano-italiano en aquel momento, que era Díez Picazo en España y Francesco Galgano en Bolonia. Bueno, además de ello, él es letrado del Consejo de Estado en excedencia. Allí en el Consejo de Estado durante años fue, como decía, pionero, ¿no?, sobre todo en ocuparse de las telecomunicaciones. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la sección de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y bueno, tiene una amplia trayectoria, como os decía, de manera que a los dos os agradezco muchísimo vuestra presencia. Creo que marcáis el nivel máximo de excelencia en el que podamos movernos en este ámbito junto con el resto de ponentes de la mañana. Y quería, lo que habíamos hablado los días anteriores, plantear la intervención como una especie de diálogo en el que yo os pueda hacer alguna interpelación, pero sobre todo que entre vosotros también podáis dialogar. Y lo primero es lo más general, primero definir inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es la que parece que cobra más protagonismo, sin ser cuantitativamente quizás ahora mismo la de mayor implantación. Y sobre todo eso, dónde estamos, en qué momento nos encontramos. No sé, Antonio, si quieres comenzar hablando un poco de las oportunidades, los retos de la inteligencia artificial para una sociedad que, como han dicho tanto el vicerrector como la vicedecana, pues también pretende y quiere ser más humana. Muchísimas gracias, Jaime. No soy digno de la mesa en la que estoy participando. Se ha dicho de pasada que mi compañero de mesa es letrado del Consejo de Estado. Supongo que sabréis lo que es esto, ¿no? O sea, esto es que pues como en Roma era el Senado, de manera que es el comité de sabios. Yo vengo en realidad como persona de empresa que pueda contar cuál es la aplicación práctica que nosotros hacemos en el mercado de algunas de estas tecnologías. Y querría empezar diciendo que para mí es un lujo poder participar en una facultad de filología, porque estoy acostumbrado a estar en entornos donde se ve siempre la utilidad práctica, casi en términos económicos, de lo que somos capaces de aportar a la sociedad. Y sin embargo, esta es una facultad que probablemente se fija más en la raíz de las cosas, que nos va a ayudar a encontrarle un sentido, como decía el vicerrector. Entonces, preguntándome sobre estas tecnologías que descubrimos hoy,
en realidad son tan antiguas como decía la vicedecana, y, o sea, que tienen más de medio siglo de historia. Creo que en el último año ha entrado mucho en juego la inteligencia artificial generativa por un producto en concreto. Un producto de una compañía que se llama OpenAI, el producto se llama ChatGPT y de repente se ha hecho accesible para todo el mundo y ha producido un revuelo, pues como a lo mejor hace 30 años fue un buscador o como ha sido Google Earth, y de repente hemos podido ver el mundo desde arriba, ¿no? Y entonces esto parece que lo ha revolucionado todo. ¿Verdaderamente la inteligencia artificial puede revolucionarlo todo? ¿Qué sentido tiene y cómo va a compaginarse con la economía tradicional que conocemos? Yo creo que efectivamente abre una ventana de oportunidad al progreso, a la eficiencia, a la velocidad con la que construimos las cosas, y por lo tanto nos va a permitir llegar mucho más lejos de lo que esperábamos, y esto hace que vayamos a experimentar probablemente unas economías digitales que no podíamos soñar hace 2 décadas. ¿Cómo se va a concretar todo esto? Sospecho que es algo que el tiempo irá demostrando. Pero sí me parece muy importante la pregunta que hacía Jaime cuando me daba la palabra, y es cómo asegurar que vamos a utilizar esta tecnología, como hemos intentado cualquier otra en el pasado, de una manera ética, ¿no? Es decir, reconociendo la centralidad de la persona en cualquier utilización de una utilidad, como es la tecnología, y en este caso la digital, de la IA generativa, para beneficio de todos, en el sentido del bien común, ¿no? Y así que no haya grandes beneficiados y una larga lista de perjudicados. No sé si como marco de la conversación puede ayudar. Perfecto, muchas gracias. Antonio, ¿quieres apuntar algo más, Javier? Y sobre todo me gustaría que una vez contestes también abramos la línea de cómo consigue la inteligencia artificial generativa los resultados aparentemente tan asombrosos, ¿no?, que parece conseguir. Ante todo, lo que tengo es que dar las gracias, ¿no? Dar las gracias a la Universidad Complutense, que tan generosamente ha organizado este acto, dar las gracias a la Fundación Tatiana, darte las gracias a ti, Jaime, y a Antonio por sus amables palabras, porque realmente creo que este tipo de reflexiones son muy necesarias. Estamos viviendo en un momento quizás revolucionario, ¿no?, en el que están cambiando muchas cosas, porque es la primera vez que los ordenadores se les enseña a hablar como personas, ¿no? Y que parece que el diálogo entre persona y ordenador ha crecido exponencialmente gracias a los sistemas de inteligencia artificial generativa, y eso va a revolucionar muchas cosas, ¿no? Hay la esperanza de que lo haga, y yo estoy convencido de que será así, ¿no? Estamos en una facultad de humanidades y, por tanto, realmente las humanidades tratan del hombre. Y el gran reto es noscete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Es posible que las máquinas, en algunas de nuestras dimensiones, nos conozcan incluso mejor que nosotros a nosotros mismos? ¿Puede Amazon saber lo que nosotros queremos comprar antes incluso de que lo compremos? Es decir, ¿pueden llegar a conocernos en nuestro modo de utilizar el lenguaje de forma casi mejor que nosotros mismos? ¿Pueden llegar a predecir cuál es la próxima palabra que vamos a decir solo habiéndonos escuchado suficiente tiempo, ¿no? Bueno, yo quisiera, en relación con lo que planteabas, comenzar con el ejemplo de la habitación china de Searle. No sé si todos habrán oído este ejemplo, ¿no? Pero Searle es un catedrático de Berkeley maravilloso, una eminencia en inteligencia artificial, y ponía el ejemplo, porque claro, todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es muy inteligente y sabe muchas cosas y lo entiende todo muy bien. Él ponía el siguiente ejemplo. Imaginemos una habitación donde, por un lado, entran unos mensajes escritos en chino, que introduce un chino, que sabe perfectamente lo que significan esos mensajes. Por otro lado, salen, bueno, dentro de la habitación hay un señor que no sabe una palabra de chino, pero que tiene un protocolo, algoritmo, un protocolo, que asocia a cada mensaje en chino que no entiende otro mensaje en chino que tampoco entiende. Entonces, el señor que está dentro de la habitación lo único que hace es, si recibe determinado mensaje, él saca por la otra ventanita
el mensaje correspondiente, el que le dicen que tiene que sacar. Él no entiende nada de lo que se está hablando en chino entre el originario y el destinatario. Y al otro lado de la habitación, ahí está el destinatario del mensaje, que recibe la respuesta en chino y lo entiende perfectamente. De forma que los dos chinos, si me permiten, es decir, el que origina el mensaje y el que lo recibe finalmente, comprenden perfectamente la conversación. El único que no entiende nada es el que está en medio, que solamente asocia a un mensaje otro mensaje. Esto es lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no entiende nada. El ChatGPT o el sistema que se utilice o el modelo que se utilice no entiende absolutamente nada. Lo único que hace es predecir cuál será, en el caso de ChatGPT, la siguiente palabra, teniendo en cuenta una serie de palabras previas, una serie de... claro, es una inteligencia que ha sido entrenada con modelos de lenguaje, Large Language Models, con modelos muy grandes, en los que realmente este sistema ha tenido ocasión de leer pues prácticamente todo Internet, ¿no? Es decir, ha leído pues Wikipedia, por supuesto, completo, pero es que ha leído prácticamente el New York Times, y sin prácticamente, el Times, el Guardian, lo ha leído todo, todo, es decir, ha leído muchísimo. Y en el ámbito de las humanidades, pues si una persona está estudiando Ovidio, pues resulta que este sistema de inteligencia artificial, por supuesto que se ha leído Ovidio entero y tiene presentes cada una de las líneas escritas por este literato, con lo cual al final, tiene unas capacidades que los humanos no tenemos. Pero obviamente no hace inútil el trabajo humano, lo que hace es potenciarlo. Lo que hace es que el investigador de Ovidio, en este caso, si pregunta por un giro en particular, cuántas veces se utiliza este giro y en qué contextos, pues la inteligencia artificial es capaz, lo sabe todo sobre cómo ha utilizado el lenguaje en toda su obra, ¿no? Es decir, es una herramienta que potencia muchísimo, conoce a un autor literario pues, o filosófico, lo puede conocer en cuanto a algunos aspectos mejor que el propio autor y mejor que, por supuesto, que el investigador, sin perjuicio de que no entiende nada. O sea, son las dos dimensiones, que no hay que perder nunca de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues es muy largo de explicar y no lo vamos a explicar aquí, pero quizás quedarnos con la idea de que reduce el lenguaje a tokens que son regularidades de unos y ceros, porque al final el sistema de inteligencia artificial sería capaz de entender de procesar o de comunicarse en un idioma que no entiende en absoluto, pero que sencillamente, imaginemos un mensaje radiofónico emitido por una civilización que no ha tenido contacto con el resto de la humanidad en Nueva Zelanda, con un lenguaje que nadie conoce. Bueno, pues la inteligencia artificial, pasado cierto tiempo de escuchar este sistema radiofónico y de realmente tener una dataset suficientemente grande, sería capaz de continuar el diálogo y no entendería absolutamente nada de lo que se está hablando, pero sería capaz de seguir hablando en este idioma, porque es capaz de aprender un idioma que no comprende en absoluto, pero sabe cuál es la siguiente palabra que sigue a una frase, ¿verdad? Descompone las frases en tokens, esos tokens se basan en regularidades de unos y ceros. Obviamente lo que hace también es manipular el lenguaje, reducirlo a un lenguaje más básico. Hombre aparca coche, eliminando muchos ruidos y muchas cuestiones accidentales del lenguaje que no tiene por qué procesar, asigna unos números a esos tokens, ve cómo se relacionan unos con otros y a través de redes neuronales pues es capaz de predecir la siguiente palabra de una frase, ¿no? Los tokens pueden no solo ser palabras, sino grupos de palabras o partes de frases, ¿no? En definitiva, estamos predeciendo la próxima palabra. Así de humilde es la tarea y así de útil, porque realmente es capaz de predecir la próxima palabra que yo voy a decir en este discurso, con muchas limitaciones, porque claro, yo siempre he dicho que si se alimentara la inteligencia artificial de material terraplanista, no sé si conocen lo que son los terraplanistas, es una corriente de pensamiento que entiende que la Tierra es plana y todo es una conspiración, por supuesto, y entonces nos han engañado y bueno, entonces hay un par de decenas de miles de americanos que piensan que la Tierra es plana y que todo es una conspiración. Bueno, si hubiera suficiente número de terraplanistas en Internet, la inteligencia artificial generativa sería terraplanista y nos diría que la Tierra es plana, porque aquí lo importante no es la verdad.
Lo importante es la veracidad. Parece verdadero. Y por eso se habla a veces de la posverdad, ¿no? Es decir, que genera un texto que parece verdadero y puede ser completamente falso. Hay muchísimas alucinaciones en Internet, en inteligencia artificial generativa. Yo las he experimentado en primera mano, preguntándole por un problema de derecho civil francés, derecho administrativo francés, y me contestó con un artículo que no existe. Y me lo contó con todo lujo de detalles, o sea, lo que dice, lo que deja de decir. Hay por supuesto, alucinaciones que se irán reduciendo con el tiempo, pero no tiene un contraste con la realidad. Perdón, me he enrollado demasiado. No sé si lo que pasa es que la pregunta era un poquito larga. Sí, precisamente lo que comenta Javier Torre de Silva. Yo la primera vez que escuché el término alucinaciones pensaba que era una forma coloquial de referirse a algunos de los resultados, ¿no? Es un término técnico dentro del mundo de la inteligencia artificial que tiene que ver con esas creaciones, como decía Javier, que juegan a ser verosímiles sin ser verdaderas, ¿no? Y lo planteaba Antonio en su primera intervención, ¿no? Realmente, sobre todo, qué futuro cabe esperar del diálogo entre la inteligencia artificial y las humanidades. Decía Antonio, colocar al hombre en el centro, ¿no? Dentro de este mundo cada vez más digitalizado, robotizado, no perder de vista, ¿no? esa dimensión humanizada. En ese sentido, me gustaría, Antonio, Javier, que reflexionásemos o que nos comentarais vuestra opinión sobre a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial responsable, ¿no? Dentro de todos los riesgos que acaba de exponer también Javier. Pues quizá cada uno tiene algo distinto en la cabeza cuando dice estos términos, pero desde luego empiezan a ser más y más comunes en la industria. Todas las grandes compañías dicen que hay que plantearse estos desarrollos tecnológicos de una manera responsable. ¿Y a qué se refieren con ello? Pues se refieren a que, como ha explicado Javier, en realidad estas tecnologías se basan en leer, por decirlo de algún modo, grandes corpus, o sea, una cantidad ingente de información de la que luego van a sacar patrones para intentar anticipar qué podría ser lo siguiente o qué tendría que proponer como lo siguiente con más éxito. Y entonces hacer esto de una manera responsable significa, en primer lugar, que no toda la información me tiene que valer de igual manera, sino que tiene que haber un criterio de calidad a la hora de seleccionar la información disponible. Del mismo modo que todos entendemos que no es lo mismo encontrar un restaurante recomendado en TripAdvisor, que es una plataforma donde cualquiera puede poner cualquier cosa, o en la guía Michelin, ¿no? Porque entendemos que hay un criterio de calidad detrás de la segunda, mientras que la primera es puramente cuantitativa. Hay 1.237 personas que lo han valorado con una nota media de 4,2 sobre 5 estrellas. Es todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, del mismo modo, lo cuantitativo es imprescindible a la hora de hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita Big Data, o sea, gran cantidad de datos y gran cantidad de capacidad de computación. Por eso solamente se puede dar la inteligencia artificial en la nube. La nube, de nuevo, no sé si es una metáfora o es una palabra polisémica, pero es el entorno en el que se dan las grandes cantidades de datos y la computación en remoto, ¿no? Ya no es en el dispositivo de cada uno, sino en grandes centros de datos. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera responsable? En primer lugar, preocupándonos de que no haya, perdonad el anglicismo, pero no encuentro ahora la traducción exacta, bias. No sé cómo lo traduciríamos. Es como inclinaciones, sesgos, efectivamente. Es decir, que porque tenemos muchos terraplanistas, este algoritmo está entendiendo que esto es lo razonable, ¿no? O porque de estos grupos en realidad su concepción es muy minoritaria, entonces no los tengo en cuenta, porque su peso en el Big Data es tan ínfimo que a lo mejor, pues yo qué sé, las personas afroamericanas en Estados Unidos no pesan suficiente y entonces no se tiene en cuenta sus hábitos de vida, su concepción de lo que fuera, y este es un riesgo muy grande. El segundo elemento que podemos tener en cuenta para esa responsabilidad es la gestión que se haga de la privacidad y de la seguridad, ¿no? O sea, que en realidad esto
que para nosotros tiene una importancia suma, entre otras cosas porque estamos en una cultura europea. Hay otras culturas, orientales y occidentales, donde parece que es casi un accidente. Bueno, pues habrá que proteger que privacidad y seguridad nunca se convierte en un grave problema, pero esperemos a que exista el problema para prestarle alguna atención, ¿no? Entonces yo creo que estos son ejemplos de elementos a tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial responsable. La transparencia me parece un tercer tema crítico, y es entender la explicabilidad de esta inteligencia artificial en concreto. Es decir, de por qué está llegando a estas conclusiones y que, por lo tanto, cuando haya alucinaciones, seamos capaces de identificarlas. Porque si no, el peligro que tendríamos es que no vamos a saber si hay alucinaciones, cuántas ni cuáles. Y por lo tanto no podríamos diferenciar. Imaginad que fuerais a un concesionario y no supierais si ese coche es capaz de conducir como uno espera o de repente girará cuando uno no quiere. Y los frenos habrá unos días que no funcionan. Entonces se generaría tal inseguridad que se comprendería que hubiera quien dijera es mejor que no haya circulación. Volvamos al caballo, ¿no? De manera que esta responsabilidad por parte de las empresas que desarrollan estos modelos es imprescindible. Muchas gracias, Antonio. En ese sentido, Javier, hablabas tú, has empezado hablando de las alucinaciones y otros riesgos de la inteligencia artificial. En ese sentido, ¿no? ¿Qué aplicaciones prácticas, teniendo en cuenta todo eso, ¿no?, puede tener tanto para un mundo, digamos, más general como para específicamente, digamos, incluso los humanistas, ¿no? ¿Qué aplicaciones prácticas puede tener teniendo en cuenta todos esos riesgos que acaba de describir Antonio? Sí, los riesgos son muy reales y yo creo que los riesgos van por tres vías diferentes, tres orígenes, ¿no? Uno es el origen malicioso, otro es las alucinaciones y los fallos del propio sistema, que todo el mundo con buena voluntad al final resulta que obtiene un resultado erróneo, y el tercer riesgo es la voluntad de una empresa de manipular a sus consumidores para que produzcan o compren más o actúen en determinado sentido o dejen de hacerlo, ¿no? El origen malicioso, vamos a ver, es que existen ya. Cambridge Analytica fue un primer caso de manipulación de unas elecciones a través de la inteligencia artificial, pero es que en todas las elecciones últimas está habiendo intervención de la inteligencia artificial generativa. Hace poco estábamos presenciando unas elecciones, bueno, en las elecciones de Petro en Colombia hubo hasta 500 bots que se dedicaban a manipular a la gente. Claro, es que además esa forma de manipulación, como es con inteligencia artificial, es muy individualizada, es decir, que a uno le pueden llamar y pueden hacer una llamada muy específica, imitando incluso la voz del candidato, y le pueden estar hablando de lo que realmente a él le interesa, lo que realmente le importa. La capacidad de la inteligencia artificial para manipular elecciones, para, yo qué sé, estafar a la gente, es muy real. Y aquí lo que hay es una actividad de policía, es una actividad de control de personas que no quieren seguir las reglas. ¿Vale? Ahí no sirve de nada el reglamento de inteligencia artificial, porque el delincuente lo último que se plantea hacer es leerse el reglamento de inteligencia artificial. Obviamente, ahí lo que hay es una labor de prevención. Y es verdad que sí, el reglamento de inteligencia artificial nos va a facilitar, porque va a hacer que los que comercialicen o introduzcan en el mercado europeo modelos de inteligencia artificial de propósito general van a tener que entregar una serie de información que va a facilitar después el control del mal uso, pero al final el criminal pues va a tener, obviamente no se va a leer nada de la regulación que nosotros podamos hacer sobre la inteligencia artificial ética, que será todo muy bonito, pero el criminal lo que quiere es cometer su delito, ¿no? O manipular unas elecciones, estafar a alguien, o lo que fuera, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, hay que combatir contra ello. Lo otro son los sesgos, y los sesgos existen, o sea, los sesgos involuntarios o las alucinaciones, ¿no? Esas existen, y ahí lo fundamental es la educación del usuario. O sea, el Colegio de Abogados de California y también la American Bar Association acaban de aprobar unas reglas sobre el uso de Internet, de inteligencia artificial generativa. Y la primera de esas reglas es obligación del abogado conocer lo que la inteligencia artificial generativa puede y no puede hacer.
educarse sobre los límites de esta nueva herramienta. Igual que un cirujano que utiliza el sistema Da Vinci tiene que saber hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto no, qué puede esperarse de él y qué no puede esperarse de él, el abogado que utiliza esta herramienta, que es poderosa pero peligrosa, tiene que saber cuáles son sus límites, ¿no? Por tanto, educar al usuario es la mejor vacuna contra las alucinaciones. Es decir, usted no espere lo que la inteligencia artificial no puede dar, la generativa, ¿no? Y el tercer aspecto es la manipulación, digamos, con intereses comerciales, que eso siempre un poco nos manipulan, todas las empresas nos manipulan un poco, eso es la publicidad, pues intenta promover que las personas realicen determinadas actuaciones y bueno, pues hasta cierto punto estamos acostumbrados a ello. La manipulación a través de inteligencia artificial, especialmente la generativa, es poderosísima y realmente ahí sí que hace falta el llamado reglamento de inteligencia artificial, que va a salir esta semana o la semana que viene, que es ley de inteligencia artificial, se llama también a veces, es un reglamento comunitario, y eso sí que va a poner a las empresas muchos límites, cortapisas, que van a estar muy bien y que van a impedir que la inteligencia artificial generativa se use con propósitos comerciales y por tanto, limitar esta tercera fuente de riesgo, ¿no? Al margen de eso, es maravillosa la inteligencia artificial generativa y lo que tenemos que hacer, yo creo, es utilizarla. Obviamente no vamos a ser personas que traten o sea, el que a mediados del siglo XX siguiera en la profesión de persona que mueve el hielo de un sitio al otro, pues evidentemente se ha equivocado de profesión, ¿no? O la persona que igual es encargado de establos a principios del siglo XX, pues ante la llegada del automóvil, pues quizás está en la profesión equivocada, ¿no? Pero precisamente la herramienta de la inteligencia artificial lo que nos facilita es un mucho mayor avance, incluso en ciencias humanísticas, ¿no? Yo creo que hay un gran futuro para la colaboración, como decía la vicedecana, un gran futuro para la colaboración entre esta herramienta y la investigación, incluso académica, ¿eh? Es decir, alguien que la inteligencia artificial es como un becario que se ha leído Tucídides entero, ¿no? Y que es capaz de explicar muy bien el giro que realiza o la forma de expresarse en uno y otro sitio, y que puede hablar de la evolución en el estilo de alguien. Es alguien capaz de crear un Rembrandt, porque ha visto todos los Rembrandt, ha estudiado todos los giros en distintas obras y es capaz de predecir cómo sería el siguiente Rembrandt, ¿no? y crearnos uno, y uno muy convincente, ¿no? O sea, como herramienta es maravillosa, pero de nuevo hay que educarnos como usuarios. No podemos esperar de la inteligencia artificial generativa lo que no nos puede dar. Y Picasso decía que el sentido común es enemigo de la creatividad. Y eso es que la inteligencia artificial generativa se basa en el sentido común. Y por tanto, no es maravillosa en temas de creatividad, ni puede serlo, ¿eh? Al final, el que crea es el hombre. Y la creatividad es una función intrínsecamente humana, humanística, ¿no? Eso la inteligencia artificial imita muy bien, pero no puede crear. Eso lo decía Chomsky en un artículo muy bueno en el New York Times, donde decía, no, es que los grandes progresos científicos en general no son recolecciones de muchas cosas, son ideas singulares, a veces muy sencillas, que explican muchísimos fenómenos, como la ley de la gravedad o el heliocentrismo, ¿no? Al final, con una idea muy simple, hay un montón de cosas que quedan explicadas. Eso no lo hará nunca la inteligencia artificial, porque lo único que puede hacer es recolectar datos, ¿no? Y luego tiene que ser el humano el que haga esta labor de creatividad. Se ve muchísimo en la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Que genera muchas cosas parecidas a lo que hacía Picasso, pero realmente ahí no hay genialidad, no hay esa negatividad, ese sufrimiento que hay en la creación de la obra de arte y esa originalidad, ese dejar parte de tu persona en la obra, ¿no? Lo que hay es, pues eso, algo común, el sentido común, que decía Picasso, ¿no? Perdón, me he encendido también de nuevo. No, Javier, al contrario. Mencionabas precisamente que el reglamento para la inteligencia artificial estará listo la semana próxima, en fecha muy inminente, ¿no? En ese sentido, Antonio, quería preguntarte qué recomendaciones caben para los gobiernos, para la regulación, ¿no? ¿Qué margen hay y cuáles serían pues las actuaciones
ideales, ¿no?, que podrían llevar a cabo los gobiernos en cuanto a la regulación? Pues creo que en el ámbito regulatorio se puede tener un impacto muy grande sobre la innovación que haya en la industria y en la sociedad. Y por tanto, pues tienen una responsabilidad de futuro esos gobiernos y legisladores. Yo creo que en Europa en general y últimamente, desde el siglo XXI especialmente, nos estamos inclinando a ser los primeros en regular, mientras probablemente la cultura más norteamericana es la de innovar y después se intenta arreglar los posibles fallos que puedan surgir. En la cultura más oriental se intenta imitar lo que funciona mejor. Probablemente en Europa intentamos anticiparnos en la regulación. Yo, si tuviera que dar 3 recomendaciones a esos gobiernos o reguladores, sería, en primer lugar, que cuando piensen en regulaciones lo hagan siempre respetando la capacidad de innovar y de experimentar por parte del sector privado y de la sociedad civil. O sea, que en ningún caso sea para constreñir la capacidad de evolución de las economías, que son las que van a permitir el progreso en la sociedad, ¿no? Desde luego, si se hubieran percibido primero los potenciales riesgos de la electricidad, pues nunca hubiera habido luz en las casas, ¿no? Porque los riesgos son casi infinitos y el riesgo, su gravedad puede ser mortal directamente. Y sin embargo se han visto todas las oportunidades que es capaz de generar, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza toda una industria, por ejemplo, de electrodomésticos, pero además pues una seguridad enorme gracias a la iluminación, etcétera. De manera que no constreñir la innovación ni la experimentación. En segundo lugar, esta revolución de la que estamos hablando tecnológica es global y por lo tanto haría falta que los estándares fueran lo más internacionales posibles, porque si no vamos a ir a un mundo mucho más fragmentado, donde las reglas que rigen a una tecnología global van a ser locales, y eso es una disfunción absoluta, ¿no? Donde lo que está prohibido en un sitio cruzas una frontera y está permitido. Este es un debate que hubo hace 3-4 décadas cuando se iniciaba la posibilidad tecnológica de la clonación, ¿no? Y se hablaba de cómo hay que llegar a acuerdos internacionales para ver cuáles son los límites de la experimentación en este sentido. Y por último diría que ya que nos hemos adelantado a esa AI Act, que puede estar aprobada en unas semanas, aunque luego su transposición en los países y por lo tanto su implementación y vinculación práctica va a ser bastante escalonada en los próximos años, ya que nos hemos adelantado con esto, que no multipliquemos la creatividad legislativa. O sea, que una vez que tenemos unas normas europeas, no aspiremos a que de modo nacional también cada país añada lo suyo para que después sean las comunidades autónomas y finalmente los concejales, ¿no? En este pueblo la inteligencia artificial no se puede utilizar de esta manera o se fomentará que se utilice de esta otra. Sino que hayamos puesto como ese marco de mínimos a partir del cual se anime a todos los grupos de la sociedad a que puedan ir sacando aplicaciones prácticas. Y como hablábamos al principio, me extiendo con un elemento más, como hablábamos al principio, en realidad ChatGPT, el que se menciona muchas veces, no es más que un producto de una compañía. Pero ojalá cada vez haya más, en el caso de Amazon lo intentamos hacer así, cada vez haya más posibilidades para que cualquier institución, como la Universidad Complutense o la Facultad de Filología, sea capaz de construir sus propias herramientas para el uso de sus propias necesidades. Para eso, en el caso de Amazon, construimos ya una infraestructura, grandes centros de datos, que permiten el desarrollo y entrenamiento de modelos fundacionales, que es el elemento necesario para después poder construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Entonces, ojalá los corpus que tiene esta facultad permitan ya la creación de unas aplicaciones de esta facultad
para intereses de facultades como esta, y que así la Universidad Complutense y esta Facultad de Filología esté aportando un valor al mundo entero gracias a un corpus que probablemente es único. El presidente del Gobierno anunciaba hace unas semanas que se iban a crear modelos fundacionales en todas las lenguas cooficiales en el Estado. Probablemente esta universidad tenga la capacidad de crear un modelo fundacional por el corpus que tiene mayor de lo que sean capaces otras lenguas cooficiales, aunque unieran a todas sus instituciones, ¿no? Entonces creo que tiene mucho valor que aportar cada institución en la sociedad y que puedan no solamente ser consumidores de la tecnología que crea otra compañía multinacional, sino de crear sus propias aplicaciones con las que aportar valor al descubrimiento científico, humanista o de cualquier tipo en el mundo. Perfecto, Antonio. En ese sentido, Javier, no sé si tú desde la atalaya de un despacho como en el que te encuentras quieres añadir algo más sobre las cuestiones regulatorias. Quizás un par de consideraciones. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Antonio. Tienes toda la razón. No hay que... O sea, espero que el reglamento general, la ley de inteligencia artificial sea la última regulación. Que nadie más se ponga a regular, porque no tendría sentido que se hubiera, digamos, pequeños territorios, cada uno con sus reinos de taifas y sus leyes sobre fenómenos que son universales, que son globales, ¿no? Es posible que con la ley de inteligencia artificial pase como en el Reglamento General de Protección de Datos, como el GDPR, que al final se ha utilizado, casi se está convirtiendo en el canon global. Es verdad que Estados Unidos tenía un modelo diferente basado en la privacy, no en la protección de datos y derechos fundamentales. China tenía también un modelo diferente en el que la clave no son los derechos de la persona frente al Estado, sino, bueno, pues, derechos de ciberseguridad y otras consideraciones diferentes. Pero los terceros estados, los que aparte de China y Estados Unidos, en Iberoamérica, en el sudeste asiático, en la India, cada vez más las legislaciones se están aproximando al estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Puede pasar algo parecido con la ley de inteligencia artificial? Pues quizás sí, quizás efectivamente Estados Unidos ha optado por un sistema por ahora descentralizado, en donde cada agencia regula por su cuenta. Hay una declaración del presidente Biden que está muy bien, pero es muy programática. El Reino Unido ha optado por la libertad por ahora. Vamos a dejar libertad y a ver dónde tendremos que intervenir a posteriori. China tiene una regulación de la inteligencia artificial que sobre todo le preocupa la manipulación política y el uso político de la inteligencia artificial, los deepfakes y la ciberseguridad. Tiene otras preocupaciones en la cabeza, pero bueno, y sin embargo el resto del mundo puede utilizar la ley de inteligencia artificial como un modelo normativo, ¿no? Y eso es quizás lo que yo creo que pueda suceder y sería, yo creo, bueno que sucediera. En cuanto a los corpora, de los corpus que puedan tener esta facultad, me parece totalmente decisivo lo que has dicho, porque es que realmente, ¿dónde está el talón de Aquiles de un modelo de inteligencia artificial? El talón de Aquiles está en los datasets con los que se le ha entrenado, se le ha dado de comer. Si el dataset es impreciso, contiene errores fundamentales, evidentemente el resultado va a ser igualmente impreciso. Entonces, cada vez va a ser más valioso el acervo documental de instituciones fiables. Es decir, una institución como esta, donde tiene un acervo documental de extraordinaria calidad y donde todo está cribado, digamos, sometido a la crítica universitaria que caracteriza a una institución como esta, esos datasets de calidad van a ser muy valorados en el futuro. Y realmente es un patrimonio importantísimo. Igual que en las empresas, por ejemplo, los archivos de experiencias van a tener cada vez más valor, porque son archivos creados por la empresa, son archivos mucho más sofisticados, sometidos a crítica, que lo que uno pueda leer en el Guardian, ¿no? Y por eso, también porque cuando uno le alimenta al sistema de inteligencia artificial, incluso con prompts, con preguntas, con información confidencial, por ejemplo, en el caso de los despachos de abogados, o con datos de carácter personal, uno está comprometiendo esos datos de carácter personal y esa información confidencial. Porque es verdad que OpenAI dice que no la va a utilizar para el entrenamiento de su modelo. O sí. Es decir, al final no hay garantía. En los modelos gratuitos, en general, uno tiene que hacerse a la idea de que le van a utilizarlo todo. Aunque digan que no, pero
al final pueden acabar utilizando porque es información de la que legítimamente disponen, ¿no? Entonces, crear efectivamente modelos de inteligencia artificial y sistemas que trabajen con datasets específicos de instituciones fiables, como puede ser la Universidad Complutense o como puede ser, yo qué sé, un despacho de abogados con sus propios documentos, sus contratos, su archivo de experiencias, es la solución, sin duda. Lo que pasa es que tiene que ser suficientemente grande, porque hace falta volumen. La Universidad Complutense es muy grande, ¿no? Pero la colaboración entre universidades seguramente dará lugar a datasets también igualmente fiables y mucho más grandes, ¿no? Aquí el volumen importa muchísimo, ¿no? Pero yo creo que está muy acertado, es una iniciativa muy acertada la que estás exponiendo, Antonio. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedan 10 minutos y si os parece podemos abrir un turno de preguntas por si alguien tuviese alguna cuestión que trasladar a la mesa. La vicedecana. Adelante, Amelia, por favor. Ahí hay un micrófono por si es necesario, sobre todo para los que están en remoto. Exactamente. Gracias, Amelia. Hay que activarlo. No sé si hay que activarlo. Ahora, sí. Tengo una clase a las 10:30, así que me voy a tener que ir y no quería quedarme con la pregunta efectivamente sobre la reglamentación europea. ¿Cómo va a funcionar esta reglamentación europea cuando se trata de productos de grandes corporaciones que no tienen ni sus servidores, ni su software, o sea, ni su know-how, ni su nada en Europa? Me pierdo en las cuestiones legales y en las cuestiones de control. Pero ¿vamos a ser capaces de poner puertas a ese mar? Sí, la respuesta es que sí, que parece muy difícil, pero sí. El reglamento es como un reglamento, como cualquier reglamento comunitario, directamente aplicable en Europa, en todos los países europeos, ¿no? Entonces, ¿a quién se aplica? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Se aplica a cualquier sistema de inteligencia artificial que esté destinado al mercado europeo. Da igual que lo esté el lugar donde esté establecida la empresa que lo esté comercializando. Aunque OpenAI esté domiciliada en Estados Unidos, es totalmente indiferente. Si se utiliza, si se introduce en el mercado europeo, pasa lo mismo con el GDPR, con el Reglamento General de Protección de Datos. Da lo mismo que usted sea una compañía ubicada en Nueva Zelanda. Si usted está operando en el mercado europeo, usted tiene que cumplir con el GDPR. Entonces, nosotros como mercado de cientos de millones de europeos, estamos en condiciones de exigir a cualquier empresa que se introduzca en el mercado europeo que cumpla nuestras reglas del juego. Si no, sería demasiado fácil. Es decir, constituimos una filial en Indonesia y desde allí nos saltamos todas las reglas comunitarias. No. O sea, si usted está dirigiéndose al mercado comunitario, al mercado europeo, usted tiene que cumplir en su totalidad el GDPR. Y las multas son verdaderamente tremendas. Es decir, si en el Reglamento General de Protección de Datos las multas llegaban al 4% del producto de los ingresos brutos de la compañía, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, llamado Ley de Inteligencia Artificial, es el 7%. Es decir, si OpenAI decidiera que no va a cumplir el Reglamento de Inteligencia Artificial y introdujera sus servicios en Europa sin cumplir esta regulación, tendría que pagar una multa del 7% de sus ingresos brutos anuales. Es decir, una multa que pocas empresas están en condiciones de soportar un par de veces seguidas. Una quizás sí, pero no mucho más, ¿no? Entonces, hay palancas adecuadas, hay mecanismos de exigencia, de seguimiento, de cumplimiento de la ley adecuados, y vincula a cualquier empresa de cualquier parte del mundo que quiera operar en Europa. O sea que ese esfuerzo es muy difícil, pero ha sido acometido yo creo que con éxito. Yo añadiría, como dice Javier, que en primer lugar detalla muy bien cuáles son los tipos de actividades que se permiten y en qué condiciones. Por ejemplo, para poder operar haciendo disponibles la inteligencia artificial, cuáles son las condiciones. Pero también qué tipo de uso se puede hacer de datos europeos, aunque luego no se vaya a ofrecer el servicio en Europa. Y respecto al poner puertas al mar, también detalla cuáles son los usos prohibidos, que en realidad son una minoría excepcional, de cuáles son los usos de alto riesgo, donde habrá que ver en detalle hasta qué punto se pueden utilizar y en qué casos. O sea que es una regulación muy práctica en realidad y que aporta claridad al mercado sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y en la línea de lo que estabas diciendo, o sea, tiene dos enfoques, ¿no?
el enfoque principal del reglamento de protección de inteligencia artificial es que está enfocado al riesgo. Es decir, da igual el producto que usted está usando, hay neutralidad tecnológica. Lo único que nos importa como reguladores europeos es el uso que usted vaya a dar. Es decir, un programa de pilotaje, ¿no? Si se utiliza para los juegos de un niño, no requiere una gran regulación. Pero si se utiliza para entrenar a un piloto en una línea aérea, entonces, por razón del uso, es de alto riesgo. Y como es de alto riesgo, tiene un paquete de regulación enorme. Es decir, no depende de qué sea el producto de inteligencia artificial, sino de para qué se use. Dependiendo del riesgo asociado a ese uso, la regulación es más intensa o menos. Por tanto, es como una pirámide en donde hay unos usos prohibidos porque generan un riesgo inaceptable. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues el sistema chino de reconocimiento facial en el que a uno pues le dan, hay un sistema de crédito social en el que a uno le quitan puntos por hacer, yo qué sé, por pasar, cruzar una calle por un sitio que no es paso de cebra o por criticar al gobierno en un blog, o le van quitando puntos con un sistema en el que se califica el trustworthiness de la persona, es decir, hasta qué punto es cumplidora y merecedora de confianza. Y eso se evalúa con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso está prohibido en Europa, ¿no? Porque es incompatible con la libertad. Hay otros usos que son de alto riesgo, que lo que se hace es regularlos. Hay otros usos de riesgo reducido y luego, en general, para todos, incluso para los que tienen menos riesgo, obligaciones de transparencia. De forma que si uno está hablando con un programa de inteligencia artificial, se le tiene que decir, está usted hablando con un programa, este servicio de atención al cliente está operado a través de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, un mínimo de transparencia es también obligado para todo el mundo, para todos, sea cual sea el nivel de riesgo. Y luego está la regulación de los modelos de propósito general, tipo, por ejemplo, pues el chat GPT-3 o lo que sea, ¿no? O 4,5 o el que fuera. Esos modelos, con independencia de su uso, tienen una regulación, que es la excepción a la regla. La regla es que se regula según el uso, y según el riesgo asociado al uso. Pero la excepción es que si se trata de modelos de propósito general, hay una regulación adicional con independencia de para qué se use. ChatGPT, con independencia de que uno lo use para divertirse o para, yo qué sé, entrenar a un piloto de una fuerza aérea, de una línea aérea, tiene una regulación propia porque se entiende que es, ya por su propia naturaleza, pues exige, como son los modelos de propósito general, son como ladrillos con los que se construyen edificios, no se le puede exigir responsabilidad al constructor del edificio si no se le ponen algunas obligaciones al fabricante de los ladrillos. Entonces, hace falta cierta transparencia en los que hacen modelos de propósito general para que luego el que construye la casa con esos ladrillos pueda cumplir responsablemente con sus obligaciones, por ejemplo, si se trata de un sistema de alto riesgo, etcétera. Perfecto. ¿Hay alguna cuestión más? Gracias, Amelia. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Espera, Antonio. Gracias. Al comienzo he escuchado de la relación que hay entre inteligencia artificial generativa y Big Data. Es decir, es una gran memoria y entonces yo pienso, por ejemplo, en el campo del derecho, podría llegarse a que un abogado en un juicio apele a la jurisprudencia que en algunos países es válida y sea una jurisprudencia creada, que sea una alucinación y que pueda determinar la decisión de un jurado y de cuál es la forma material de poder evitar ese tipo de situaciones. Eso por una parte, y no solamente en el campo del derecho, sino que también en términos de investigación científica, porque habéis comentado de que en la medida en que mayor gente crea que la Tierra es plana, va a ir creando un criterio dentro de esta Big Data cuando se le pregunte información. Pero creo que hay áreas como en el caso que pensaba del derecho, donde hay, en el caso de Estados Unidos,
la jurisprudencia es vital en resolución de casos, que pueda haber toda una jurisprudencia, por decirlo entre comillas, alucinante. Eso me gustaría. Eso ha sucedido ya. Un juez en Florida se ha enfadado mucho con un abogado porque el abogado era un caso de un retraso en unas líneas aéreas, un cliente pues, que había sufrido una cancelación, un retraso y había pedido daños y perjuicios a la línea aérea. Y su abogado había mirado en ChatGPT, a ver, sentencias sobre retrasos en vuelos. Y ChatGPT le había dado 3 o 4. Vale, eran todas mentiras, eran todas inventadas, ¿no? Entonces el abogado lo esgrimió ante el juez. El abogado pensaba, ignoraba los riesgos, las limitaciones que tiene ChatGPT, ignoraba que realmente no le están copiando y pegando textos reales, sino que están generando texto nuevo, y entonces los citó en la sala. Y el juez, haciendo en un alarde de profesionalidad que en algunos países es inaudito, comprobó esas sentencias. Fue a mirar a ver qué dicen realmente estas sentencias que me está citando el abogado. Y llegó a la conclusión de que esas sentencias no existían, con lo cual pues se tomó el esperable enfado con el abogado y le multó. O sea que en España tantos abogados citan sentencias a veces erróneas o a veces sacadas de contexto, a veces, y nunca pasa nada. Allí se le multó al abogado, y el abogado pidió disculpas públicamente. Dijo, es que no sabía yo que se podían inventar sentencias. Entonces, es verdad, y eso en el ámbito universitario también puede pasar. The Guardian, el periódico Guardian, el periódico inglés, es una de las fuentes de ChatGPT. ChatGPT ha leído el Guardian entero, desde su primer número hasta su último número. ¿Por qué lo ha leído? Porque es de acceso gratuito. Es cuña publicitaria, yo lo leo todos los días porque no cuesta nada, ¿no? Lo cierto es que el sistema de inteligencia artificial lo había leído entero. Y le hicieron una pregunta y contestó ChatGPT inventándose un artículo del Guardian, con lo cual no tiene perdón de Dios, si me permiten la expresión, en alguien que se ha leído y que además es un sistema informático que puede tener a la vez presente la totalidad del corpus del Guardian. Él tiene delante, ha leído el Guardian completo y aún así se inventa una sentencia, un artículo del Guardian, sabiendo que obviamente puede contrastarlo con el corpus que tiene y sabe que ese artículo no existe. Pero ahí está la clave. La inteligencia artificial no copia y pega. La inteligencia artificial genera textos nuevos, con cierto grado de aleatoriedad, además. Y si no sabe la respuesta, se la inventa. Entonces, por eso es muy importante, incluso aunque tengamos el mejor corpus del mundo, hay que ser conscientes de que hay un límite. Ya digo, ChatGPT se había leído el Guardian entero y produjo un artículo falso del Guardian, con gran enfado para el Guardian, ¿no? Porque claro, le citaba al Guardian, ¿no? Y era mentira, ¿no? Entonces, por muy bueno que sea el corpus, si hay más educación, y tiene que haberla, ¿no?, fuera del corpus que uno se le esté dando, siempre hay un riesgo de alucinaciones, ¿no? Por lo tanto, en el estado actual esas alucinaciones van disminuyendo, van reduciéndose con el tiempo y seguramente al final producirá menos fallos que los humanos, que también tenemos alucinaciones de vez en cuando y citamos una sentencia que no... o sea, de vez en cuando no se puede equivocar y citar una autoridad académica, citarla mal o en el año equivocado. O sea, también los humanos tenemos errores. Cada vez tendrá menos errores, menos alucinaciones. Pero es inherente al sistema, porque no copia y pega, se inventa textos. Bueno, pues nada, son las 10:30 y sobre todo queremos que Javier y Antonio sigan con sus agendas complicadas e intensas en la jornada de hoy y quería darles otra vez más muchísimas gracias por estar aquí, la expresión de una gratitud más profunda, personal mía y también institucional por parte de la Complutense. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por vuestra presencia hoy aquí en la facultad.